la gente fueron hacia el Nuevo Mundo, en este caso fue América, y al año siguiente nomás se produce una epidemia también en Norteamérica, en Massachusetts. También una gran mortalidad, famosa meningitis, ¿no? Bueno, esa es la historia y Weizenbaum en 1887 recién descubre un diplococo gran negativo causante casualmente de la meningitis y lo aísla de líquido cefalorraquídeo de un paciente. ¿No? Se apagó. Gracias. Bueno, mientras que prende, podemos ir diciendo de que las Neisseria se caracterizan porque son proteobacterias, ya tienen la forma de unos poquitos ligeramente poco vacilares. Estas Neisseria en la naturaleza se encuentran como cocos, así sueltos, pero cuando se les cultiva, pasa niña, pasa. Cuando se les cultiva, se unen en parejitas, sus bordes adyacentes se ponen verticales y no se unen totalmente, sino mediante, la unión es mediante los pilis, pero están ahí dos, muy parecido al grano de café. Si ustedes han visto un granito de café, dos ovaladitos, ¿no? Entonces es parecido es, ¿ya? La característica es de que son aerobios estrictos. A veces también vienen a ser aerobios facultativos. No se olvide, gran negativo. Una característica, síganme ya. ¿Sigue? Los géneros que la componen, los géneros son muy parecidos mediante la adición de Gran. Todas se parecen. Y sus especies en general son citocromo oxidasa positivo. Ese se utiliza para identificar a la Neisseria, esa prueba de la oxidasa. ¿Sigue? ¿No sale? Corre en la computadora, pero no en el... ¿Qué pasa acá? Ahí se condena. Bueno, las Neisseria presentan 4 géneros. La Neisseria propiamente dicha, la Kingeia, la Cinetobacter y la Moraxella. La Neisseria es un género que es la que se compromete más con el ser humano en cuanto a su patogenicidad. Tiene especies patógenas y no patógenas. Algunas son propias del ser humano, otras son humanos y animales. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, los nombres de las Neisseria patógenas? A ver, pasen. Adelante. A ver, ¿quién me puede decir? Alguien que se recuerde. No. Ya le dije el nombre de una enfermedad todavía. ¿Ah? Gonorrea, o sea, la enfermedad de la gonorrea, ¿no es cierto? Y la otra enfermedad que le dije era de la meningitis. Hay otros que son saprofilos, o sea, son no patógenas. ¿Ya? Ahí ven, todas las especies de Neisseria producen citocromo oxidasa, y eso sirve para identificarla, o sea, de varias muestras, la que da positivo posiblemente tenga Neisseria. Entonces es una prueba que se utiliza para identificarla. Algunas tienen cápsula,
otras no tienen cápsulas, otros tienen producen pigmentos, otros no producen pigmentos, otros tienen pilis, otros no tienen pilis, pero todos son Neisseria. Neisseria sea. Son muy sensibles, sensibles son, o sea, mueren a la desecación, a la presencia de ácidos grasos, a la presencia de metales, al movimiento brusco. Posiblemente ustedes van a tener que traer muestras de gonorrea y van a traerlo en un medio de transporte, que ustedes también conocen, que es el medio de Stuart. Entonces van a tener que traerlo con mucho cuidado, porque el mismo movimiento del carro lo mata. Muy sensibles son. Ya, estos son los 4 géneros que le dije, ¿no? La Quingia y el Acinetobacter son Neisserias saprofitas, oportunistas, o sea, buscan la oportunidad para poder causar alguna infección. Generalmente se encuentran en hospitales, en las clínicas. La Moraxella está ligada a lo veterinario, al tipo veterinario, es decir, afecta a animales, también al ser humano, a la mucosa de los animales. Tenemos el bovis, el ovis, a la anatipética. Siguiente. Ya. Las Neisserias, netamente. Es la misma característica, son diplococos gram negativos, ¿no? Sensibles a los cambios, a las... Hola, ¿cómo está? Son muy sensibles a las adversidades ambientales. Siguiente. Estas son las Neisserias, ¿ya? ¿Cómo se ven ahí en parejitas? ¿Ya? Dentro de las Neisserias tenemos Neisserias que son intracelulares y otras que son extracelulares. Eso dependiendo también de la patogenicidad, si es patógeno o no es patógeno. Siguiente. Esta es la prueba de la oxidasa. Esto es de la prueba de la oxidasa. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, 2 láminas portaobjetos, ponen las muestras. La Neisseria produce citocromo y se le agrega un reactivo, el reactivo de tetrametilfenilendiamina, es un reactivo. Entonces, al producirse el citocromo con ese reactivo, va a haber esa mancha azul. Sulfuro. Bueno, ya, eso es lo que se produce, ¿no? Entonces, si da esa reacción, quiere decir que esa muestra tiene Neisseria, pero todavía no podemos identificar qué tipo de Neisseria es. Simplemente para identificar la presencia de si hay Neisseria. Siguiente. Ya. Estas son las características, como le dije, algunos son capsulados, otros no son capsulados, tienen pilis, otros no tienen pilis. Para su crecimiento son muy exigentes en cuanto a los medios de cultivo, son bien exigentes. A veces requieren sangre, a veces requieren medios de cultivo de agar chocolate, etc., o antibióticos inclusive. ¿Ya? Siguiente. En cuanto al microscopio, lo que vamos a observar es, y posiblemente veamos ahora, son los diplococos gram negativos. ¿Ya? Diplococos dentro de los polimorfos nucleares. Entonces quiere decir que estamos hablando de una Neisseria patógena. ¿Ya? Esto también, los intracelulares o extracelulares, sirve también para un diagnóstico. Si estamos tratando de bacterias patógenas o no patógenas. Siguiente.
Tenemos las patógenas y las no patógenas. Dentro de las patógenas habíamos dicho que era la que causa la gonorrea, ¿no es cierto? ¿Y quién es la que causa la gonorrea? Neisseria gonorrheae. Neisseria gonorrheae. ¿Ya? ¿De dónde lo podemos obtener? A ver, ¿de dónde? Hablen. ¿De dónde? Secreciones. ¿De dónde las secreciones? ¿Ah? ¿De la nariz? De la uretra, muy bien. ¿Saben ustedes? Ya, de la uretra, ¿no es cierto? De la cervicitis. ¿Ya? Se obtienen de eso. Puede ser también de líquido cefalorraquídeo. Posiblemente haya llegado hasta ahí la Neisseria, ¿no? Se obtiene. Otra enfermedad que produce es la gonocosia, o sea, la infección generalizada, ¿ya? ¿No? Después tenemos la otra que era, la otra patógena era la Neisseria meningitidis, ¿no es cierto? La que produce la meningitis. Generalmente, ¿de dónde se puede extraer en la muestra? De líquido cefalorraquídeo. Muy bien, de la sangre también. ¿Ya? Una tiene prevalencia, mayor prevalencia, otro tiene mayor mortalidad. ¿Cuál es la que causa mayor muerte? La meningitis. Tiene mayor mortalidad, menos prevalencia. La gonocosia no. Tiene mayor prevalencia, menos mortalidad. ¿Ya? Siguiente. Ya, estas son muestras. ¿Ve? Muestras de gonorrea y muestras de líquido cefalorraquídeo. Pero todas las dos están dentro de la célula plasmorronuclear. ¿Ya? Siguiente. Estas son las no patógenas. La moraxella, por ejemplo, que también conocida como granmeya, es la que causa la otitis, la sinusitis en niños. ¿Ya? A pesar de que no son patógenas, también lo que puede causar en niños. ¿Ya? En inmunosupresores en ancianos, la neumonía. Y en casos raros puede haber meningitis, endocarditis, septicemia. Otras Neisserias tenemos la no patógena, la actámica, la mucosa, la flavescen, la clava, la zika, la canis, que da el perro. ¿Ya? Acuérdense de que las patógenas no producen hemólisis. Esta sí produce. Las patógenas tienen pilis. Las no patógenas no tienen pilis. Dentro de la patógena también, unas tienen cápsula, otras no tienen cápsula. Pero netamente las no patógenas no tienen cápsula. Siguiente. ¿Este qué cosa es? Una otitis media. Otitis media, ¿ya? De un niño. Siguiente. La gonorrea y la meningitis. La Neisseria gonorrheae es la misma característica con la que le he dicho de que tienen pilis. A ver, la siguiente. Ya, esta es, miren. Esta es. Llenecito de pilis. La patógena, pues es patógena. Y como le dije, no es tan pegado como salen en la figurita, no pegadito, sino es la conexión de los pilis. ¿Ya? La conexión de los pilis tienen una importancia tremenda. Es un factor de patogenicidad. Actúa como un factor de patogenicidad. No es para que las bacterias se muevan, porque estas bacterias carecen de movilidad. Simplemente están presentes porque tienen que adherirse. Se van a adherir a unas células para poder ingresar al organismo. Las células epiteliales, cilíndricas.
de transición. A esas células se van a adherir. ¿Ya? No todas las células tampoco, sino a las células de transición a la cilíndrica. ¿Y dónde se encuentran? Se encuentran en la uretra, se encuentran en la cervicitis. ¿En dónde más? ¿Dónde? En el recto. ¿En dónde más? En la garganta. ¿Ya? Y ahora hay una gran importancia en eso de la garganta. Ya, bueno. Sigue, bueno, ya. Entonces, ¿qué decimos? Hemos hablado de los pili, ¿no? Son gram negativos, son oxidasa positivas, son muy sensibles. Estas bacterias se van a cultivar y van a presentar 5 tipos de cultivos, 5 tipos de cultivos. Se clasifican en T1, T2, T3, T4, T5. El T1 son los cultivos patógenos, porque tienen a las bacterias con pilis, las únicas. El T3, T4, T5, no. Esas no tienen esos tipos de bacterias. ¿Ya? A ver, siguiente. Carecen de cápsulas, lo más externo en los pilis. Siguiente. Ya. Tiene un pH de 7.2 a 7.6 en aerobiosis y humedad. Ahí está. Inmóviles. Ataca células cilíndricas en transición. Es intracelular, no se olviden, son intracelulares. Y no ataca a los epitelios estratificados o menos a los pólimeros, ¿no es cierto? A otros tipos de células no ataca. A eso no más ataca. ¿Ya? Siguiente. Estos son las estructuras antigénicas. Como le dije, los pilis juegan un papel muy importante en cuanto a su patogenicidad. Tenemos los lipopolisacáridos y las proteínas de membrana externa. Ya lo ponemos. Siguiente. Se reproducen asexualmente por fisión binaria. ¿Ya? Se van a confundir por fisión binaria. Siguiente. La Neisseria gonorrhoeae. Ya esto, como les dije, de las colonias. En cuanto a metabolismo oxidativo de la glucosa, o sea, otra prueba para hacer su identificación es utilizando caldos nutritivos a los cuales se le agrega diferentes carbohidratos, glucosa, sacarosa, maltosa, y donde va a reaccionar es en la glucosa. Entonces es un medio de identificación para la Neisseria gonorrhoeae. ¿Ya? Solamente el metabolismo oxidativo se va a producir en la glucosa. Siguiente. Cultivos. Ya. No se cultiva en sangre. Como es exigente, va a ser en agar chocolate. Ahí. Y en medios selectivos. En medios selectivos. Generalmente el medio de chocolate se utiliza para cultivar fluidos estériles, o sea, fluidos que no han sido contaminados. En cambio, en los medios selectivos se va a utilizar para fluidos contaminados. ¿Por qué? Porque esos selectivos, a pesar que tiene almidón, pectona, hemoglobina, que es requisito para que puedan desarrollarse, tienen una serie de antibióticos. Para eliminar otro tipo de bacterias y solamente que crezca la Neisseria gonorrhoeae. Todo se llama medio selectivo. Tenemos la vancomicina, la nistatina, la anfotericina B y trimethoprim. Son los 4 antibióticos. Siguiente. Otra vez lo vemos al diplococo gonorrhoeae dentro del
polimorfos nucleares. Siguiente. Dentro de los medios selectivos tenemos lo que más usamos nosotros y lo que vamos a usar en la práctica es el Thayer Martin. ¿Ya? Las necerias son sensibles a baja temperatura, o sea que antes de sembrar hay que calentar el medio a una temperatura de 37 grados centígrados. Requiere de 5 a 10% de CO2 para su crecimiento y de 55 a 60% de humedad. Siguiente. En cuanto al metabolismo, utiliza la glucosa como medio de una fuente de energía y de nitrógeno, el carbono, el amonio y el nitrato. Y hemos hablado del medio selectivo. Genética, el ADN tiene 980 amenadatos y su intercambio genético lo realiza a través de los piglins. Siguiente. Este es el correo. Este ya pues, usted sabe, ¿no? Que esta es una enfermedad pues, que apareció el hombre, está esta enfermedad. Simplemente no sabían si lo producía, ¿no? Pero desde que apareció el hombre y la mujer, apareció también esta enfermedad. Falta de higiene, falta de antibióticos, ¿no? Inclusive se confundió con la sífilis. Pensaban que era una sola enfermedad. Después aprendieron que no, eran diferentes. En 1879 Neisser fue el... ¿Qué quiere entrar? Neisser era el que lo descubre. La Neisseria gonorrhoeae produce la gonocosia, como le dije. Y todo es por contacto sexual. El efecto clínico varía desde lo más leve, o sea, generalmente es asintomático, ¿no? En las mujeres. Aparte de eso tenemos que la localización genitales, tenemos la garganta, el recto y en los ojos también. Y cuando la infección no se combate, entonces puede llegar a vías más altas, salpingitis, epididimitis. Siguiente. Incubación de 2 a 8 días, ya saben, de 2 a 8 días. Asintomático en las mujeres, generalmente, un 80%, 20% causa una cervicitis, ligera leucorrea. También hay presencia en la piel de gonorrea, o sea, puede producir unas pústulas astrales con base eritematosa. Y también puede haber una artritis gonocócica, pero puede establecer en miembros inferiores. ¿Verdad? Uretra, sobrecito, recto y faringe. Siguiente. Acá está la boca. Hasta ahí llega. Infección rectal se produce bronquitis. Infección orofaringe produce faringitis. Una faringitis quiere decir una inflamación de la faringe, ¿no? Ya no puede hablar, ya no puede tragar. Ya, siguiente. En los hombres al contrario, asintomático el 10% y 90% a los 8 días nomás ya está ya con manifestaciones. La primera manifestación es un dolor para orinar, no puede orinar. ¿Qué he hecho? ¿Ya? Entonces, dolor al orinar. ¿Qué más hay? Lo más faltante, las secreciones, ¿no? Las secreciones turbulentas, color amarillo. Algunos casos son verdes. Ya demasiado. Siguiente. O sea, esas son las características, lo más comunes en el varón. Rápidamente se nota en el glande, o sea, en la zona anterouretral,
eritema, una zona edematosa, inclusive puede haber una úlcera de grano. Hay sensibilidad en los testículos, lo que no muy rara vez se encuentra en mujeres la sintomatología. Siguiente. Este se encuentra, le dije, las mujeres. Ya, siguiente. El diagnóstico es rápido, o sea, de las mismas secreciones se pueden hacer las tinciones. Que ustedes conocen la tinción de grano. Entonces podemos ver si encontramos uno de prococo y gran negativo. Ahí sí. Y podemos utilizar los medios de cultivo que conocemos, la de chocolate, la de Taller Martin, inclusive la ELISA, y FD, sondas, ADN, PCR. Siguiente. Acá está lo que le dije de los carbohidratos. Entonces, lo que va a reaccionar es en la glucosa. Acá tiene sacarosa, maltosa, fructosa, pero lo que reacciona es en la glucosa cuando es Neisseria gonorrhoeae. Siguiente. El diagnóstico es a base de los cultivos, para identificarlo, ¿no? El que más es evidente, claro, es el gonococo. Siguiente. Acá está, ¿ves? El agar chocolate y el Taller Martin. No se ve casi nada en el tema, pero sí hay colonias, ¿no? Pequeñísimas, ¿no? Más finitas. Y el agar chocolate es donde hay colonias más grandecitas. ¿Ya? Siguiente, eso vamos a sembrar hoy día. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué ha pasado? Los dos son agar chocolate. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no creció el otro? Porque a los dos se sembró, a este se le puso en un ambiente con CO2 y a este no. Entonces este no crece cuando hay ausencia de CO2 y en cambio este creció bonito. Quiere decir que es exigente en cuanto al CO2. No se olviden. Pregunta que examen. Siguiente. Acá están los tipos de colonia que le dije. ¿Ya? Este es el tipo de colonia 1, T1, muy parecido al T2, T3, T4, T5. Este es característico, o sea, sus bordes son bien nítidos. Estos son los que contienen las bacterias con pilis, estos no. ¿Ya? Estos no. El T1 y el T2 solamente son las colonias patógenas. Siguiente. Bueno, casi lo mismo. Si el paciente no se trata, ¿qué cosa puede haber? Una estenosis. ¿Qué cosa es una estenosis? Se cierra, ¿no? Y hay problemas ya, cuestión urinaria, entonces puede llegar hasta una insuficiencia renal. Otros sitios ya saben ustedes, garganta, ojo, letra, mano, recto. Síntomas, ya saben. Perfusión electral, dolor abdominal, lesiones eritematosas, hematósas, sensibilidad del siguiente. A ver, mire todo el eritematoso que está hinchadito. Siguiente. ¿Ya? Esas son secreciones, o sea, como le dije, de las mismas secreciones se puede hacer rápidamente la tinción y obtener los diplococo. O si no, las secreciones se mandan al cultivar y de ahí de los cultivos de la colonia también se puede hacer directamente, ¿no? Directo, todo en directo. Siguiente. Incidencia. Esto varía en cada país, pues, o sea, de acuerdo a su medida de prevención, ¿no? La infectividad es alta, o sea, rápidamente uno se infecta si es que no toma las medidas necesarias. Factores de virulencia, habíamos hablado de los pilis, de la cápsula, lipopoligosacáridos, de inmunoglobulina G es importante, se detectan ácidos séricos, también hay producción de inmunoglobulina G y inmunoglobulina A, factores de infectividad. Siguiente. Otra vez.
¿Qué ha pasado con este niño? A ver. Tiene una conjuntivitis gonocócica. ¿Por qué? En el parto. Muy bien. En el parto. O sea, pasar por el canal del parto, la mamá tiene pues bacteria de Neisseria y el bebito lo capta en los ojos, ¿no? Hay casos en que los dos ojitos se les aparecen, y si no hay tratamiento al instante, el niño se queda ciego. Se trata, como ustedes saben, con un nitrato de plata, ¿no? Ese nitrato de plata, un milímetro, y puede lisar con eso, ¿ya? Llegar hasta ese extremo ya, pues. Siguiente. Estas son las pústulas sacrales, esas de que tienen en la A, es pústulas sacrales, con base eritematoso. Sacan la pus de ahí, lo hacen en coloración de Gram, sale el rojo grande. O sea que también se puede adherir a la piel. El de abajo es una artritis séptica, producido por la Neisseria gonorrea. A diferencia del otro miembro, miren, está hinchado, brilloso. ¿Ya? No solamente se encuentra en los genitales, garganta, recto, ¿no? Manifestaciones, una gonocosia. Hay gonocosia, se dije generalizado, ¿no? El siguiente, microfobo, siguiente. Esto es cuando la Neisseria, ese que tiene pilites arriba, entonces busca una célula especial, no las células epiteliales que tienen las vellosidades, sino las que no tienen vellosidades. Y esas son las de transición, están en transición. Están en transición. Ahí se adhiere, los pili les sirven para adherirse ahí en esas células. Entonces buscan que llegue la vacuola, penetran a la vacuola y por endocitosis va hacia la base de la célula, a la membrana subepitelial. Ingresan a la sangre, están las células de Kiev, los macrófagos, los polimorfos nucleares, ingresan ahí y se desarrollan, se multiplican, las explotan y todas las células polimorfos nucleares se convierten en pus, secreción, salen al exterior y eso es lo que infecta. ¿Ya? Eso es todo. ¿Siguiente? Este es cuando llega ya alto. Generalmente llega a las trompas de falopio, ya, salpingitis, lo que va a causar la salpingitis. Y cuando causa eso, probablemente las mujeres quedan estériles. ¿Ya? Ahí hay una diferencia en secreciones causadas por clamidia y por la gonorrea. Miren, se nota la fluidez de la gonorrea, ¿no? Cantidad. Ya, bueno, hay una serie de antibióticos, por lo que general todos los antibióticos de amplio espectro son eficaces para la Neisseria, empezando por la penicilina. ¿Ya? Empezando por la penicilina. O sea, no se ve que todos los antibióticos de amplio espectro, ceftriaxona, acitromicina, inclusive ya cuando llega a producir la meningitis, porque eso también puede producir meningitis, tenemos el famoso meropenem, que es ya lo último. Pero es cuando llega, pues, ya ahora más tardito vamos a hablar sobre eso. A ver, siguiente. Que es de todas las complicaciones que nos puede ocasionar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué medidas de prevención podemos tomar para evitar esa enfermedad? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Cuál es la primera medida? Abre. Esta es una clase de conversaciones. Ustedes deben saber, ustedes son médicos. A ver, doctorcita, ¿qué me dice usted? ¿Cuál sería la medida principal o una de las medidas? Preservativo, muy bien, doctora.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra prevención podemos hacer? Ya también preservativo. ¿Qué otro más? A ver, doctor, ¿qué opina usted? ¿Qué podría ser? Abstinencia. Abstinencia. Ya que va a ser, hay que hacer curas, pero no. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué otro? La monogamia, muy bien. Eso. La monogamia, ¿no? Tratar por todos los medios, perdón. Tratar por todos los medios. ¿Ya? Entonces, miren que hay varias formas de hacer, evitar eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo evitamos? A ver, ¿se han preguntado por qué? Para no tener la infección, pero ¿por qué? Porque saben que la gonorrea no produce inmunidad. Pasen, siguiente. Siguiente. ¿Ya? No hay inmunidad. Entonces tenemos que tomar ciertas medidas. Ha habido un reporte, no sé si ustedes lo han leído también, de un inglés, un muchacho inglés, de que se fue al suroeste de Asia. Regresa a Inglaterra y se da cuenta que tiene gonorrea. Entonces, va al médico y lo clásico que se da acá y en cualquier parte, la penicilina. Inclusive hay combinaciones, pero comenzaron por lo más simple, la penicilina, nada, seguía. Hicieron la combinación, inclusive acitromicina con ceftriaxona, una bomba, y nada. Se dejaba avanzar, se dejaba infectando más. Hacen los análisis para ver, ¿no? El análisis primeramente de la secreción uretral es la bacteria simple que al hacer la prueba de los antibióticos muere, pero el paciente seguía enfermo. Y así hacen todos los análisis cuando uno de esos laboratorios se unen, pues, porque está la OMS, la Salud Pública de Inglaterra y la Asociación de Médicos. Y los pacientes están muriendo con la gonorrea. Y hacen una muestra de la garganta. Hacen la muestra de la garganta. Sacan la secreción de ahí y encuentran una Neisseria tremendamente infectante. Y la garganta me importaba. Difícil para tratar. Difícil para tratar. Utilizaron ertapenem, el antibiótico ertapenem, derivado de la carbapenem, parecido a la ertapenem. Con eso lo han tratado el paciente y con eso lo han salvado al paciente. Hicieron los análisis a la pareja, realmente que no tenía. Parece que en Inglaterra no ha habido la difusión, no se ha diseminado. En Australia también dicen que han encontrado ya 2 pacientes con esto. Quiere decir de que los médicos de allá ya llaman la atención. Este es un germen que va a ser difícil de tratar con el futuro. Imagínense, todas las bacterias, ustedes saben la resistencia que ponen, ¿no? Al tratar, ellos se resisten, se van resistiendo cada vez más, es como la tuberculosis. Antes le daban 6 medicamentos para tratamiento, ahora le han dado como 12. Por la resistencia que tiene ahora. Y ahora ha aparecido la siguiente, la supergonorrea. Superman. La supergonorrea. ¿Ya? Difícil de tratar y que en el futuro, este es para el futuro ya no van a tratar con una simple bacteria, sino una bacteria que va a ser difícil y van a tener que ustedes, el futuro médico, ver la manera como lo pueden
¿Ya? O sea, ha sido una llamada de atención. Siguiente. La super gonorrea. Así que cuiden. Ya, el miércoles doy la otra clase, pues, ¿ya? De meningitis. Porque los cánceres, pues. ¿No? ¿O quieren? Para el miércoles mejor, ¿ya? ¿A qué hora doctor el miércoles? ¿A las 12 también?